Buenas tardes, en este video vamos a hablar sobre un artículo original. Pido disculpas de antemano por la bulla de fondo, el ruido que hay de fondo, pero se escapa de mis manos, son mis vecinos los que están de fiesta y ajá. Entonces, ¿qué tenemos? Este artículo original, su título es Coerción sexual entre adolescentes chinos de Hong Kong, el rol de los factores familiares. Su nombre original es Sexual Coercion Among Hong Kong Chinese Adolescents, The Role Family Factors. Sus autores son Hui Ping Chang, Yi Shang, William Wong, Susan Fang, Paul Xiu, Fai Yip. Su fecha de publicación fue el día 4 de abril de 2019 y es presentado por Osvaldo Aparicio Gallo para la clase de profundización de sexualidad humana y dirigida por el doctor Alfredo Pugliese Jiménez, año 2020. Entonces, tenemos como introducción, nos hablan que la coerción sexual entre los adolescentes ha sido reconocida como un importante problema de salud a nivel mundial, que puede afectar el bienestar físico, sexual, reproductivo, emocional, mental y social de los individuos y sus familias. Además de esto, la coerción sexual es un gran desafío para la vida escolar de muchos adolescentes, y esta puede tener efectos negativos de larga duración sobre su paso a la edad adulta. La coerción sexual se ha definido como forzar o intentar forzar a un individuo a través de daño físico u otros medios para participar en un comportamiento sexual en contra de su voluntad. Existe un sinfín de formas de coerción sexual que van desde la no física hasta ¿cómo es que se llama? Hasta la física o agresiones físicas. Por ejemplo, en la no física tenemos que son depresión, que obligan a un individuo a tener relaciones sexuales hasta una violación forzada. Ya, inclusive nos las dividen en dos maneras: las formas menos severas y las formas más severas. Las menos severas excluyen las relaciones sexuales, mientras que las más severas incluyen relaciones sexuales forzadas, ya sean orales, anales y o vaginales por parte de una pareja. Su prevalencia a nivel mundial en países desarrollados y en vías de desarrollo, pues nos las clasifican de dos maneras. Están las menos severas, que abarcan de un 10 a un 33%, y las más severas, que son menores al 10%. Mientras que en comparación a la zona urbana china, en menores de 14 años, los hombres dentro de esta población, el 5.1% de ellos declararon que han sido víctimas de coerción sexual, mientras que las mujeres, un 3.3%, declaró que son víctimas de coerción sexual. Los estudiantes chinos de Hong Kong reportaron tasas de coerción sexual más bajas que las de sus contrapartes occidentales antes de los 17 años. La tasa más baja de coerción sexual puede reflejar el hecho real de este problema. También puede estar asociado con la vergüenza familiar y la presión social al revelar dicha información en las sociedades chinas. Se han identificado los factores de riesgo de coerción sexual entre los adolescentes, basados en normas sociodemográficas, de personalidad, relacionales, escolares y sociales. Sin embargo, pocos estudios se han centrado en el papel de los antecedentes y procesos familiares. Cabe resaltar que este es un estudio que se enfocó en los estudiantes o una población de estudiantes de 12 a 17 años en China, y pues se basa más que todo en lo que sería la cultura china tradicional que se tiene allá sobre lo que serían las parejas y la vida sexual. Entonces es un tema que es tabú, y por esto los padres son reacios a hablar sobre sexo con sus hijos. Una encuesta de 652 padres en China Central indicó que casi todos los padres hablaron con sus hijos sobre el peligro de los extraños, pero casi todos los padres no hablaron de cómo es que se llama, de manera específica sobre el abuso sexual.
Además, debido al complejo de virginidad femenina en la cultura tradicional china, como lo venía diciendo, se dice que allá las mujeres deben llegar vírgenes o no tener relaciones sexuales vaginales antes del matrimonio, porque si las tienen sería un matrimonio lamentable, un matrimonio fraudulento. Entonces, además de esto, la experiencia de coerción sexual para los adolescentes, perdón, debido a esto, se cree que la experiencia de coerción sexual para las adolescentes traerá una gran vergüenza a sus padres y su felicidad personal. Lo que puede, por esta razón, es que se desalienta o no se ven tantos casos de coerción sexual en China, debido a que se tienen una cultura y unos valores tan arraigados, tradicionalmente o muy conservadores, que logran que las tasas de coerción sexual o las tasas de actividad sexual en adolescentes sean muy mínimas. Además, como nos añaden como dato importante que el control parental y el control del comportamiento se asocian negativamente con la probabilidad de actividad sexual adolescente en los Estados Unidos y los países africanos. Por lo tanto, disminuye el potencial de coerción sexual en las relaciones de pareja. También se ha encontrado que los conflictos parentales y la pobre relación entre padres e hijos, y además de esto la distancia emocional, se asocian positivamente con la coerción sexual. Entonces, se han hecho estudios transversales y longitudinales sobre coerción sexual, en los cuales se demostró que las personas que eran víctimas de coerción sexual llegaban a padecer de lo que sería angustia psicosocial, depresión y tendencias suicidas. Además, también se demostró que estas personas desarrollaban salud física deficiente. Esto también se demostró que induce al tabaquismo y al alcoholismo, y además de esto al uso de estupefacientes. ¿Cuáles son los objetivos de esta investigación? Pues, el primero es saber cuál es la prevalencia de coerción sexual entre los adolescentes chinos de 12 a 17 años, saber si la coerción sexual difiere en base a las variables relacionadas con los factores familiares y saber cuáles son las consecuencias para la salud asociadas a la coerción sexual para los adolescentes chinos. El método, los participantes y los procedimientos. Los datos para este estudio se obtuvieron de la encuesta YSS 2016, la cual la viene realizando la Asociación de Planificación Familiar de Hong Kong desde 1981 cada 5 años. Y esta es la encuesta escolar más larga de sexualidad juvenil. La encuesta arrojó que 2.243 niños y 1.664 niñas entre los grados 7 y 12 podrían participar en la encuesta. Se empleó un diseño de probabilidad en 2 etapas. El primero, que era una muestra de conglomerado simple, la cual se estratificó en 4 distritos generales. Y la segunda fase, la cual la Oficina de Educación y Recursos Humanos del gobierno de Hong Kong proporcionó una lista anónima de todas las escuelas registradas y se encuestó a todas las clases de cada grado de las escuelas seleccionadas en esta lista. Y una vez definido el tamaño de la población, se le informó al EDB, por sus siglas en inglés, de Education Manpower Bureau, que llevara a cabo la selección de la muestra, y las escuelas seleccionadas fueron informadas e invitadas al proyecto mediante cartas a participar en la encuesta. Esto se realizó bajo un enfoque supervisado y autoadministrado, en el cual se consideró el consentimiento de los estudiantes y padres para participar, y se les aseguró la confidencialidad y anonimato de la encuesta. Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Hong Kong.
Y el cuestionario estandarizado recopiló información sobre el sexo, la edad, la educación, los antecedentes y las relaciones familiares, el conocimiento y el comportamiento sexual, la salud mental y el uso de sustancias de los participantes. Entonces, esta encuesta tomó varios apartados como ya lo mencionamos anteriormente, para los cuales se diseñaron ciertas preguntas y ciertos puntos como los que tenemos aquí y vamos a empezar a describir de ahora en adelante. Empezando por, ¿alguna vez has experimentado lo que sería agresión sexual? ¿Has sido presionada o forzada a tener relaciones sexuales vaginales? O si un compañero o pareja se rehúsa a utilizar condón durante las relaciones sexuales. Con respecto a la estructura familiar, en ese apartado se les preguntaba cómo estaba compuesta su núcleo familiar, si solamente era por madre y padre, padre y madrastra, madre y padrastro, solo padre, solo madre o algún otro. El nivel educativo de los padres eran no educados, educación primaria, escuela intermedia, junior o senior, terciario superior, no lo sé o no aplica. La estratificación del nivel de educación de los padres se codificó como baja si ninguno de los dos padres terminó la escuela primaria. De lo contrario, se codificó como intermedio o alto. Además, también se preguntó sobre lo que sería la felicidad familiar, la orientación parental, la comunicación relacionada con el sexo, con los padres y lo que sería la autolección. Entonces, ¿qué tenemos? La felicidad familiar se cuestionó como, ¿crees que tu vida familiar es feliz? Con respuestas clasificadas en una escala de 5 puntos, cuando 1 significaba muy infeliz y 5 muy feliz. La orientación parental preguntaba si los estudiantes o la población en estudio aceptaba la guía de sus padres, evaluando en una escala de 5 puntos donde 1 era muy inaceptable y 5 muy aceptable. La comunicación relacionada con el sexo con los padres se evaluaba con preguntas con preguntas relacionadas, sobre la menstruación, el embarazo, la masturbación y relaciones sexuales. Las respuestas oscilaban entre 1 responde bien, 2 evita preguntas, 3 se enoja, 4 la respuesta depende de la pregunta, 5 no puedo responder y 6 otro. La autolección se evaluó como ¿alguna vez has pensado en el suicidio en los últimos 12 meses? Con un sí o no como respuesta. Además de esto, también se preguntó si había una planificación del suicidio. Y se midió utilizando un elemento. ¿Alguna vez has planeado suicidarte o suicidarse en los últimos 12 meses? Con un sí o no como respuesta. El uso de sustancia también fue evaluado, como la frecuencia del consumo de alcohol, y se codificó como de 3 a 6 días a la semana, fue definido como un consumo frecuente. La frecuencia con que se fumaba o con que fuma, si la respuesta era de 6 a 15 cigarrillos o más por día, era definido como consumo excesivo. Y el uso de drogas ilícitas, que solamente como opción de respuesta era sí o no. El análisis estadístico. El análisis estadístico se realizó con SPSS versión 20.0, dentro de los cuales se realizó en 3 pasos. El primero, que se realizó un análisis descriptivo para identificar la prevalencia de asalto sexual, relaciones sexuales forzadas y la ignorancia o rechazo del uso del condón entre los adolescentes chinos en Hong Kong. El segundo, que era el género y la edad, y estas pruebas se probaron en 3 dimensiones de la coerción sexual, las cuales fueron mencionadas anteriormente, y utilizando pruebas de chi cuadrado. Y en tercer lugar, se calcularon 3 regresiones logísticas multivariadas para evaluar las asociaciones entre las variables relacionadas con la familia, por ejemplo, variables sociodemográficas, felicidad familiar y orientación y comunicación de los padres,
y cada dimensión respectiva de coerción sexual. Finalmente, las consecuencias para la salud de cada dimensión de coerción sexual se evaluaron mediante regresión logística con agresión sexual, relaciones sexuales coercitivas y la ignorancia o el rechazo del uso del condón, sirviendo como variables independientes respectivas después de ajustar por edad y género. Los resultados arrojados. Los resultados fueron que dentro de la muestra de niños y niñas se compararon primeramente con lo que sería 3 casos, en el cual primero tenemos abuso sexual, incluido violación y abuso sexual, asalto sexual, incluido violación y abuso sexual. Ser presionado o coercionado sexualmente por tu pareja para tener relaciones sexuales y la ignorancia de la solicitud o el rechazo del uso del condón por parte de tu pareja. Los chicos respondieron, en caso de haber sido coercionados, sí, un 1.5%, y las niñas cerca de un 2%, mientras que el asalto sexual en los niños, los cuales dijeron que sí habían sido víctimas de esto, fue un 3.3% y las niñas 3.4% aproximadamente, mientras que el rechazo del condón en niños fue del 1.7%, que habían respondido sí, y en niñas un 1.6%. Además, se estableció por edad de 12 a 17 años el porcentaje de episodios que habían sufrido, o qué porcentaje de la población había sufrido algunos de estos episodios, y era asalto sexual, donde la puntuación más alta fue en los adolescentes de 16 años. La coerción sexual fue más alta en estos mismos, y el rechazo del uso de condón, fue más alta en los adolescentes de 17 años. También se midió el odds ratio de los factores familiares asociados con lo que sería la coerción sexual, donde cabe resaltar que la estructura familiar que más afectó lo que serían los 3 factores que aquí nos menciona, que serían asalto sexual, ser coercionado sexualmente o el rechazo a la solicitud del uso del condón, alguna otra, lo que sería porque no presentaban lo que serían los modelos generales de lo que serían estructuras familiares, como por ejemplo ambos padres, solamente madre, solo padre, madrastra con padre, padre con padrastro con madre. No resaltaron tanto en ninguno de los tres aspectos, sino la que más resaltó fue alguna otra como opción de respuesta. La educación de los padres, pues, que más influencia tuvo aquí en estos 3 aspectos fue la intermedia o alta. La felicidad familiar, eran infelices. Los adolescentes que más sufrían o que eran infelices tuvieron cifras más, la población demostró cifras más altas para los 3 casos, en caso de que su felicidad familiar fuera nula. La orientación de los padres, pues en abuso sexual era inaceptable, y en los otros 2 apartados era promedio o aceptable, lo de las cifras más altas. La comunicación relacionada al sexo con el padre, las cifras más altas fueron alrededor del factor promedio buena, y la comunicación relacionada al sexo con la madre, la más alta, giró para los 3 aspectos, giró en torno a una comunicación pobre con la madre. También se calculó la salud mental, los problemas y riesgos de los comportamientos asociados con la coerción sexual. Dentro
de los cuales se incluyen lo que serían la autolesión, las ideas suicidas, la planeación de suicidio, consumo frecuente de sustancias, ya sea alcohol, cigarrillos o drogas ilícitas, dentro de los cuales cabe resaltar que las cifras más altas para la autolesión fue la coerción sexual. Las ideas suicidas también la coerción sexual. La planeación de suicidio también tuvo como protagonista coerción sexual. El consumo frecuente de alcohol arrojó cifras más altas para el rechazo de la propuesta del uso del condón. El tabaquismo o fumador frecuente también dio cifras más altas a este último caso, y el uso de drogas ilícitas también dio cifras altas a coerción sexual. Como conclusión, este estudio resalta la relación de la coerción sexual en adolescentes de Hong Kong con múltiples factores ambientales, como lo son la familia principalmente, y en qué influye esta sobre la vida sexual de la población en estudio. Destaca el hecho que sus resultados indican que la coerción sexual no es común entre los adolescentes, ya que menos del 4% indican haber sido abusados sexualmente, forzados a tener relaciones sexuales o ignoraron o rechazaron su propuesta del uso del condón. Además, se resalta el hecho de que debido a la cultura tradicional china, los niveles de coerción sexual sean bajos entre adolescentes. Factores como la desintegración de la familia nuclear o el ser adoptado por otra familia aumentan los índices aquí tratados de otros como la infelicidad, la pobre comunicación con los padres, el uso de sustancias y la autolesión. Eso es todo. Muchas gracias.